Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 1. Anoche estaba en un funeral porque murió el suegro del hermano Oscar Ríos, hijo del doctor Ríos, y tuvimos la oportunidad de acompañarles un rato en la noche. Y usted sabe que en los funerales uno siempre se encuentra con otros hermanos que tiene rato de no ver, ¿verdad? De otras congregaciones, otros ministros. Y bueno, ¿cuántos saben que cuando llevamos el cuerpo, porque solo llevamos el cuerpo de un hijo de Dios, ¿verdad? Es el cuerpo el que se lleva y se le mete en un cajón elegante o no elegante. Ahí se pone su cuerpo, pero ese cuerpo, indudablemente como parte del ser integral, debe ser guardado. Amén. Y en medio de eso, realmente, aunque hay dolor, también hay gozo. Porque fíjese que cada uno de aquellos que parten al Señor y parten bien, es motivo de gozo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y este varón, pues, hermano Roberto, lo conocí por muchos años desde aquellos tiempos de la iglesia Maranata, donde iba el hermano Juan Carlos, con tu papá, ¿verdad? Tu familia. Y el hermano Roberto siempre fue un hombre muy especial. Así que el Señor lo llamó a su presencia, pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Bueno, tenía muchos años de no ver a algunas personas con las que estuve compartiendo, pero una de ellas me hacía ver cómo realmente la iglesia en estos tiempos está perdiendo completamente el norte, la iglesia en general. Estos domingos que se han convertido en el único día donde la mayoría de las personas por diferentes razones asisten a la iglesia, están llenándose recintos muy bonitos, enormes, pero que lamentablemente no todos realmente están predicando un evangelio bíblico. Están trasladando una sana doctrina y como a la larga lo que tú crees y lo que tú piensas en tu mente, dice el proverbio, eso eres. Entonces la doctrina marca la vida. La doctrina sana produce vida sana. Entonces, yo me acosté ya un poco en la madrugada, meditando, y fíjese que usted me preocupa a mí. No sé si yo le preocupo a usted. Pero dice la Biblia, no la Biblia, realmente es un buen criterio, que nosotros en lugar de preocuparnos debemos ocuparnos. Y mejor nos ocupamos en la oración. Entonces me acosté, Señor, ¿qué le vas a dar a tu pueblo? Porque al fin y al cabo es tu pueblo, Señor, y ese pueblo es exigente. ¿O no? No le gusta cualquier cosa, ¿verdad que sí? Y entonces, hermano, uno se duerme con aquella preocupación, ¿verdad? Yo no voy a pretender decirle que yo tengo 100 mensajes ahí para dárselos, ¿verdad? A veces el Señor unas horas antes me habla por su misericordia. Y esta vez me habló y me acosté con ese pensamiento. Me dio el tema. Y el tema que me dio es llamativo porque me lo puso así en la mente y me dijo: lectura del nivel espiritual de la iglesia de hoy. Lectura, no sé si lo entiende usted, del nivel espiritual de la iglesia de hoy. Bueno, los ingenieros tenemos un aparato que se llama nivel, con el que nivelamos las diferentes superficies para saber qué pendiente hay entre un punto y otro. Por darle un ejemplo, este piso está a nivel. ¿Entendemos todo eso? Es decir, está plano. Pero de aquella columna primera que se colocó,
a la otra columna hay como 45 centímetros de diferencia de nivel, que a veces no se ven al ojo, porque no es una distancia muy grande. Y las diferencias de nivel provocan cambios, como por ejemplo esa grada de 15 o 17 centímetros que hay ahí para salir, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no está a nivel. Hay que subir y luego hay que bajar. Esas son las diferencias de niveles. Así que ese aparato mide las diferencias de nivel. Pero existen muchos aparatos, como los termómetros, para medir el nivel de temperatura, ¿no es cierto? Y existirán, según cada profesión, cómo medir niveles. Y eso se le llama lectura, porque uno tiene que leer. Incluso de la manera más sencilla, los albañiles, cuando no tienen un nivel, porque es un aparato caro, cuando van a construir una casa, ellos usan el nivel de manguera. ¿Cuántos han usado alguna vez un nivel de manguera? ¿Cuántos saben lo que es un nivel de manguera? Bueno, se busca una manguera transparente, ¿cierto? Y se le echa agua. Se tapa uno con el dedo, uno de los extremos de la manguera, y entonces se llena completamente y se trata que no tenga burbujas el agua, porque las burbujas dentro del agua provocan diferencias de nivel, pueden dar lecturas diferentes. Entonces, ¿cuántos saben que la curvatura que genera el agua en una manguera es así? No es recta, ¿verdad? Y es en el fondo, en la pancita que genera el agua. ¿Me están entendiendo todos los que lo han visto? Si no, vaya a hacer el experimento a su casa y vea si le dejaron el piso nivelado. Entonces, lee la pancita y marcan en una pared, hacen una marca, y esa misma marca con el nivel, con principios de los vasos, y básicamente vasos capilares, y la presión atmosférica mantiene el nivel. Y entonces en una punta está el nivel y en la otra se marca, y esas dos distancias, por larga que sea la manguerita, le está diciendo que todo está a nivel. ¿Entendió? Bueno, nos podemos ir a casa. No, no es cierto. Solo estamos tratando de empezar. Entonces, esa marca es una lectura. Este termómetro que nosotros lo usamos para los fondos pro templo nos permiten leer que estamos al 35% de nuestra meta. Es una lectura. Entonces, ¿qué querrá decir el Señor? Porque indudablemente el Señor, al darme ese tema, lectura, es que deben haber ministros suyos, pero también seguramente hay ángeles tomando la lectura. Y me parece que él mismo está tomando la lectura del nivel espiritual de la iglesia hoy. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Somos una célula probablemente del cuerpo místico de Cristo aquí en Guatemala, que nos llamamos Iglesia de Cristo Betel. Y obviamente todos los que estamos aquí, si nos pasaran la lectura, ¿cómo cree que estaríamos? ¿Bien o mal? Bueno, habría una gran gama de lecturas, creo yo. Algunos solo les ponen el termómetro ¡bum!, para abajo, y otros para arriba. Y la cosa sería así, así, así. Pero solamente, afortunadamente, el Señor lo hace, ¿verdad? Pero si Él está interesado en que nosotros pasemos lectura, hermanos amados, me parece que la función ministerial, pastoral, que es muy cercana o debe ser cercana a las ovejas, tiene como propósito que se pase esa lectura. Imagínense cómo le voy a hacer yo para pasarle lectura a usted. Por eso cuando no lo veo, le escribo. ¿Cuántos han recibido una minotita? No te he visto. Los otros no les tengo confianza. Sí. No tengo su WhatsApp. Porque ahora qué fácil es eso. No se gasta mucho tiempo, lo lee usted cuando pueda, pero causa un buen efecto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque mi pastor de una iglesia de más de 5,000 miembros, cuando yo me fugaba, porque le cuento que a veces me fugaba igual que usted. Algunos a mí me dicen, pastor,
este domingo no voy a estar por esto y esto y esto. Y yo me quedo en paz. Y hasta si puedo oro por ellos, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y los guarde ahí donde van. Pero la mayoría de ustedes, entonces me preocupo, especialmente si pasa segundo domingo. Por ejemplo, aquí hay un joven que es el segundo domingo que no veo. Hoy le cae la viga. No crea. No, hoy le vuelvo a decir qué pasó. Y a veces me dan excusas. A veces son ciertas. A veces no tanto. Cuando me dicen que están estudiando, yo digo, ¿y por qué no se desvelan si son jóvenes? Porque yo me desvelaba para ir a la iglesia. Y supongo que usted también lo puede hacer, ¿verdad? Porque está así, cañón todavía. Porque ya los viejitos ya no estudiamos, que estudien los que no saben. No, también usted tiene oportunidad. Algunos se han graduado de la universidad a los 80 años, ¿verdad? Así con su bastoncito. Y ya no aguantan la toga, ¿verdad? Pero bueno, se puede. Ya les pesa la toga. Cuando me dicen, pastor, estoy trabajando, digo yo, ¿en qué trabajos están trabajando los domingos? Algunas veces sí hay que trabajar los domingos, pero en otras no. Y si usted tiene que trabajar los domingos, pídale al Señor que le dé de su gracia para que usted no tenga un trabajo donde trabaje el domingo. Porque Dios lo puede hacer. Porque este es un tiempo de priorizar. Si usted solo viene el domingo y encuentra un trabajo, aunque le pague bien, que tampoco le permite el domingo, entonces usted tiene que tomar una decisión, porque se me va a enfriar. El dejar de congregarnos no se enfría. Mire, yo no le puedo decir qué tan rápido uno se enfría, porque por misericordia de Dios, desde los 11 años hasta mis casi 58 floridas primaveras, aleluya, nunca me he ido. Pero es misericordia de Dios. Así que no sé qué significa eso. Y espero no irme nunca. Porque yo he leído de grandes ministros en sus biografías que de repente fue tan difícil todo que se fueron en su tiempo a echar un colazo al mundial. Por cierto, no se va a ir a Rusia al mundial, ¿verdad? Pero si tiene oportunidad, está bueno, pero mejor si no, ¿verdad? Entonces, hermano, realmente yo veo que el Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis, que tal vez no voy a leer muy específicamente los versos, sino que solamente voy a entresacar cosas que usted ya debe de conocer muy bien, porque muchos de ustedes han leído el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis bastantes veces. Y si no lo ha hecho, yo lo voy a motivar a que lo haga, por si no terminamos hoy. Yo aquí tengo mi cuadrito que hice, solo se ven hormiguitas, pero que en la primera columna aparecen las 7 iglesias. Y luego el Señor me puso algo bien bonito, porque cuando el Señor quiere que uno hable de algo, Él le dice ¿qué? Entonces fíjese que me puso Éfeso. Lo que hay que medirle es el nivel de amor, porque es la lectura de los niveles o del nivel espiritual de la iglesia hoy. Éfeso es la iglesia que le midieron el nivel de amor. Esmirna está en el capítulo 2. Le midieron el nivel de fidelidad en el sufrimiento. ¿Cuántos saben que ser fiel en el sufrimiento no es fácil? ¿Cuántos saben que el sufrimiento nos puede impedir que nosotros sigamos avanzando? Porque nos trae perplejidad. ¿Usted no le ha pasado, hermano, que cuando más se está metiendo con Dios, usted le pasa algo feo? Y viene un pensamiento, porque son pensamientos que vienen de parte del enemigo. Ya viste que te iba mejor en el mundo. ¿Nunca le ha venido a usted un pensamiento así? Algunos me dicen, mira vos, si yo hasta bolo manejaba y hasta podía abrir la puerta, y ahora que estoy buscando al Señor me chocan por todos lados. Y si uno pensara lógicamente, hermano, diría, si estás mejor en el mundo, que te vaya bien, ¿verdad? Pero no es así, son trampas. Cuando estaba en el mundo,
Era el más sano de todos y ahora que estoy en Cristo todo me duele. Sí, ya llegaste a los 60, ¿cómo no te va a doler? No, pero a veces vienen situaciones, hermano, difíciles. Entonces, a Esmirna le miden el nivel de fidelidad en el sufrimiento. A Pérgamo, la tercera iglesia que aparece en el capítulo 2, le van a medir el nivel de doctrina. Aleluya. Yo tuve que cerrar la Universidad de Lim, se cerró. Se graduaron unas 75 personas en los 5 años que tuve la universidad por falta de quórum. Terminamos el año pasado con 5 gentes. Se cerró. Mucho esfuerzo para muy poca gente interesada. Y tal vez usted no tuvo la oportunidad, aunque tuvo la invitación de poder aumentar sus conocimientos doctrinales, pero no pudo hacerlo. Bueno, nos van a chequear el nivel de doctrina. Yo no sé si es un tester para cada uno de los niveles, eso se lo dejo a Dios. Pero si yo tuviera la oportunidad de entrevistarme con usted 1 hora, con cada uno, y le midiera su doctrina yo, ¿aló? ¿Cómo saldría? ¿Saldría bien? Qué poca confianza tienen en ustedes mismos. Pero nos van a medir el nivel de doctrina, no el nivel de conocimiento, el nivel de doctrina sana. A Tiatira, la cuarta, le van a medir el nivel de ministerios. Hoy usted es responsable del ministro que usted tiene. Si usted no tiene un ministro que le dé testimonio al Espíritu Santo, tiene derecho a moverse. Sí, hermano. Cada oveja merece el pastor que tiene. Porque a veces uno observa, hermano, porque en estos 40 y pico de años que he caminado en el Señor, yo he visto demasiadas cosas. Que a veces el pastor está en flagrante pecado y ahí están las ovejas. Y uno dice, ¿pero qué le pasa? Y es que la oveja tiene derecho de irle a decir al pastor si lo descubre en pecado: pastor, disculpe, yo lo amo mucho, pero usted está en pecado. Le guste o no le guste al pastor, usted tiene derecho. Obviamente ser respetuoso, porque el respeto nunca se debe de perder. Pero también el pastor tiene derecho a decirle a usted: hermanita, hermanito, jovencito, estás en pecado. ¿Verdad que sí? Pero no para destruir, sino para poder restaurar. Porque hasta un ministro tiene la oportunidad de ser restaurado. Acuérdese que el mismo hermano Otto nos decía que Judas, si no hubiera ido a los sacerdotes, si no hubiera ido a Cristo, hubiera tenido oportunidad. Porque venía perdido, pero no condenado. Bueno, Sardis. ¿Qué cree usted que es el nivel que le van a medir a Sardis? Usted que ha leído la Biblia. ¿Ah? El nivel de santidad le van a venir a medir a Sardis. Y es que fíjese que aquí hay sardinas, iba a decir yo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Aquí hay gente de Sardis, como hay gente de Éfeso, como hay gente de Pérgamo. Aquí podemos saber representantes de las 7 iglesias como modelos. Y es que no podemos perder de vista que el Señor resucitado y con un volumen aumentado se le aparece a Juan. Ojos de fuego, pies de bronce bruñido, que habla de juicio, el bronce. Y fue tan impactante la visión que tuvo Juan que cayó como muerto, hermano. No era aquel al que se recostaba en su pecho, aunque lo era, pero estaba con gloria aumentada. Y Juan lo vio caminar en medio de los 7 candeleros.
Y cada uno de esos candeleros representaba estas 7 iglesias. Quiere decir que el Señor está chequeando. Te está chequeando y me está chequeando. Acuérdese que el mensaje primero llega al ángel de la iglesia tal, que en 2 formas de verlo, en 2 niveles de interpretación, ciertamente cada iglesia local tiene un ángel. Pero también se puede entender que el ministro es un ángel, como mensajero. ¿Me está entendiendo? Entonces el mensaje dice, escribe al ángel. O sea, el primer guamazo, iba a decir yo, le tiene que llegar al ministro. ¿Aló? Y si uno está en una iglesia local donde hay efesianos, esmirnianos, pergaminos, iba a decir, los 7 mensajes le tienen que llegar a uno, porque uno tiene que llegarle al de Pérgamo, tiene que llegarle al de Sardis. A Sardis le van a medir el nivel de santidad. A Filadelfia, la 6ª, ¿qué cree que le van a medir a Filadelfia? El nivel de amor entre hermanos. Porque filos, amor, delfos, hermanos, filadelfos, Filadelfia es amor entre hermanos. Entonces le van a medir el amor entre hermanos, pero también la perseverancia a la palabra. Por cuanto perseveraste en la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo. Y finalmente, a la última, que creo que no tenemos por qué equivocarnos, que la última nos está hablando del estado actual de la iglesia. La Odisea. Hermano, el Señor nos dejó claves, nos dejó mensajes como estos para que nosotros podamos realmente saber cómo andamos, porque si nos queremos ir con Él, tenemos que dar estatura. Y nos están chequeando la estatura, ¿por dónde va? Estamos muy bajos. A la Odisea le miden el nivel de temperatura espiritual y la encuentran tibia. Bueno, entonces quiere decir que el Señor de alguna manera nos va a chequear, hermano, para ser más que vencedores. Nos va a chequear todos estos niveles, creo yo. Y tenemos que empezar con el primero. Yo sé que son 7 iglesias, pero de aquí a las 4 de la tarde, no es cierto. Ya voy terminando, no, pero vamos a tratar de resumir, porque por eso hice mi chivito, mi cuadrito. Pero ya se dio cuenta usted, y usted puede tener ahí entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, puede ir chequeando, porque confirme usted con la palabra lo que yo le estoy diciendo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Amén. Porque a veces los ministros jalamos cosas. Aló. Pero una vez usted va a estar aquí, los que están aquí también lo pueden hacer. Entonces hay que chequear. Pero note usted que por lo menos a 6 iglesias a 5 iglesias de las 7, lo que les dice el Señor es: yo conozco tus obras. Y es que me dijeron que hiciera el cuadrito porque así yo me ubicaba. Y cuando usted quiere ubicarse, haga cuadritos. Yo de las 7 iglesias, este es el segundo o tercer cuadro que hago, con diferentes aspectos. Fíjese que a la iglesia de Esmirna no le dice: yo conozco tus obras. Me llamó la atención. ¿Sabe qué le dice a la iglesia de Esmirna? Yo conozco tu tribulación y pobreza. Ah, qué interesante. Porque acuérdese que la iglesia de Esmirna lo que le van a medir es su fidelidad en el sufrimiento. Entonces, hermana, hermano, joven, ¿estás pasando una etapa de sufrimiento?
que no hay modo que salgas, no hay modo que salgas. Una y otra y otra. ¿Se ha dado cuenta que a veces uno entra en esas temporadas? Tienes que ir a ver el mensaje de la iglesia de Esmirna, porque lo que el Señor te está queriendo hacer es probar si eres fiel en el sufrimiento. Porque hermano, mire, yo no sé hasta dónde usted ha logrado despertar y darse cuenta que algunos aspectos de persecución pueden estar a la vuelta de la esquina. Ya países latinoamericanos están recibiendo algún tipo de persecución. Ya no es Egipto, ya no es Irak, ya no es aquellos famosos países en la ventana 1040. Y yo no sé en qué momento también Guatemala va a entrar a alguien o van a hacer algunas cosas y algunas leyes que nos van a hacer a nosotros suspirar. Ay, cuando podíamos ir a evangelizar. Ay, cuando podíamos predicar al aire libre. Ay, cuando podíamos hacer esto y aquello. Porque de alguna manera la iglesia puede ser probada en su sufrimiento. Pero mientras eso llega, hay sufrimientos que nos están midiendo, hermano. Yo quiero que usted entienda que si está entrando y está en una etapa, en un momento de mucho sufrimiento, lo que le van a decir es: sé fiel hasta la muerte. Mire, como esa experiencia de esta congregación, y no es una experiencia agradable, dolorosa. Éramos como 40. Nos congregábamos allá en el segundo nivel de aquella casa en Monteverde. ¿Cuántos están aquí de que llegaran a la casa en Monteverde? Todavía hay bastantes. Gloria a Dios, no se han ido. Pero un domingo llegó un misionero llamado Otto Chum y nos fue a predicar sobre este mensaje de la iglesia de Esmirna. Porque él es misionero a Turquía, donde literalmente se desarrollaron esas 7 iglesias. Y recuerdo que, guiado por el Señor, habló sobre ese mensaje de la iglesia de Esmirna y habló sobre ser fiel hasta la muerte. Y no me olvido que aunque éramos pocas familias, él pidió que las familias al final del mensaje se ministraran unas a otras. Así que los padres de familia bendijeron a sus hijos, sus familias, a sus esposas, sin saber que 2 de ellos, al salir a la calle, los iban a matar. Cuando yo miro eso en retrospectiva, me pongo a pensar que para ellos el último mensaje fue: sé fiel hasta la muerte. Y Dios guió al ministro para que ellos bendijeran a sus familias y en un acto muy especial salieran a la calle sin saber que a los pocos segundos los iban a ametrallar. Para mí ellos fueron fieles hasta la muerte. Entonces Dios nos prepara. Dios nos prepara a nosotros y nos pone tester. Note usted que a la iglesia de Pérgamo no le dice: yo conozco tus obras. Es que fíjese que para mí es impactante, aunque es muy sencillo, porque así como se lo habla a una sola persona, o mejor dicho, a un grupo como iglesia, se lo puede hablar a una sola persona y decirle hoy, esta mañana: mira, fulanita, yo conozco tus obras. Y que uno se ponga a temblar un cachito. Si el Señor se le apareciera a usted, si Él hiciera un paréntesis, si hiciera una intersección, abriera una puerta dimensional y se metiera y solamente está usted y el Señor le dijera: yo conozco tus obras, y lo mirara a los ojos, ¿cómo estaría usted? Yo estaría temblando. Porque no soy impoluto. Y usted tampoco.
Y si me viera con los ojos de fuego, es que Él sí sabe lo que hacemos. ¿Saben qué andamos? ¿Aló? ¿Sabe? Pero qué lindo que a pesar de que el Señor anda examinando con ojos de fuego, tiene grande misericordia por nosotros. Es que, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pero fíjese que a la iglesia de Pérgamo le dice: yo sé dónde moras. ¿Cómo cambió? Ya no es yo conozco tus obras, no, yo sé dónde moras. Y a esa iglesia le pide nivel de doctrina y Pérgamo se había ido a cero porque se había permitido una mezcla doctrinal horrible. Y uno puede pensar, hermano, que aquí en Betel no hay mezcla doctrinal, pero si usted oye muchas doctrinas, lo están mezclando. Y usted puede ser un pergamita. Disculpe que no estudié los gentilicios de estas ciudades. Deben de tener otro nombre, ¿verdad? Pero de repente hasta para despertarse le sirve a usted, amado hermano, pergamita. No, ¿verdad? Aquí no hay pergamitas, ni pergaminos. Pero, hermano, ¿usted está bien definido en su doctrina? Mejor ni me conteste, medite. Porque dime cuántos predicadores oyes y te diré qué doctrina tienes. Aló. Es que a mí me gusta ver a este. ¿Por qué voy a ver solo al hermanito Sergio? No, hombre. ¿Acaso él tiene toda la verdad? Y es cierto, yo no tengo toda la verdad. Porque mi pastor decía: si un hombre tiene toda la verdad, ¿quién aguantaría ese hombre? Yo que soy flaquito, caminaría así, ¿verdad? Bien hinchado. Por eso el Señor dejó parte de la verdad en cada uno. Claro, yo sé que usted no solo es democrático, sino que tiene una mente pluralista, le gusta oír por aquí, le gusta oír por acá. Está bien si es maduro y si tiene un buen fundamento. Pero si no tiene un buen fundamento, me lo van a confundir. Aló, me lo van a confundir. Yo sé dónde moras. ¿Quiere que leamos ahí en el capítulo 2 y verso número 12, el mensaje? Y es que dicho sea de paso, el Señor, ya notó usted, es otra cosita que tengo aquí en mi cuadrito, que el Señor se presenta de diferente manera a cada iglesia. Y yo tengo una tesis que se presenta de la manera que esa iglesia necesita que Él se presente, de acuerdo a su necesidad. Porque, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: yo soy el que tengo las estrellas en mi mano. Porque la iglesia de Éfeso tenía buena doctrina, no tenía problemas con la doctrina. Probaba apóstoles, porque ya desde aquellos tiempos habían chafas. Y los probaban. ¿Y saben cómo los probaban? Cuando ellos decían: fulanito, Benito, tal. Aquí está mi tarjeta, apóstol de Jesucristo. Ah, tú eres apóstol, te vamos a probar. Y dice que los hallaban falsos. Aló. ¿No cree que nosotros deberíamos de ser un poquito efesianos en ese sentido? Que cualquiera que se llame apóstol hay que probarlo. Aló. O profeta. De hecho, los 5 ministerios deben ser probados con el tiempo y con la distancia. Pero a la iglesia que estamos viendo de Pérgamo se le presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. Así lo dice Hebreos. El Logos dice: es como espada de 2 filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Aleluya.
Entonces usted cuando oiga palabra de Dios, hermano, en ese sentido, tiene que esperar que la palabra le penetre. Y a mí me gusta darle vuelta a la espada y después sacarla. Aleluyita. Aleluya. ¿Por qué espada aguda de dos filos? Porque Pérgamo se complicó con doctrina. No vamos a mencionar los versos porque no terminaríamos hoy, pero note usted que dice que ellos tenían la doctrina de Balaam. Estudie usted qué es eso. Tenían la doctrina de los nicolaitas. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que a pesar de que tenían un problema y el nivel doctrinal estaba bajo, con doctrinas erróneas, el Señor les dice: arrepiéntete. ¿Sabe cuántas iglesias les dice que se arrepienta? Se lo dice a la de Éfeso. A la de Esmirna me llama la atención que no le ve nada malo, sino dice: no temas lo que vas a sufrir, sé fiel hasta la muerte. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? ¿Cómo se le presenta a Esmirna? Yo soy el que estuve muerto y he vuelto a la vida. Eso quiere decir que cuando tú estás en una situación de muerte, sea por enfermedad, sea por hurto, sea por alguien que te quiere matar, porque hermano, uno no sabe. Especialmente aquellos que les gusta manejar e ir con el celular en la mano. Usted se da cuenta que la gente que va con el celular en la mano, uno inmediatamente se va atrás